Muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro semillero de alternativas feministas para el buen vivir. Antes de comenzar, vamos a dar algunos minutos para que las personas se puedan ir conectando de a poco. Sabemos que esto se demora al inicio, por lo tanto voy a poner un video de la Marcha Mundial de Mujeres, alrededor de 7-8 minutos, y regresamos enseguida. En 2020 nos enfrentamos al avance de la extrema derecha, del conservadurismo, del capitalismo autoritario y de la xenofobia. Este es un momento de resistencia e internacionalismo. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Es el lema que nos lleva de nuevo a las calles, en la quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Denunciemos los ataques del capital contra la vida y afirmemos nuestras alternativas. Pero, ¿por qué estamos marchando? Las acciones internacionales de la marcha tienen lugar cada 5 años. Comienzan el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, y se extienden hasta el 17 de octubre, Día de la Lucha contra la Pobreza. En 2020, el calendario está lleno de acciones descentralizadas y comunes, como el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, en apoyo a la lucha por la autodeterminación de los pueblos, y el 20 de abril, Día de la Solidaridad Feminista contra las empresas transnacionales. Del 25 al 31 de mayo, celebraremos un gran día antiimperialista con movimientos sociales de todo el mundo. Y el 17 de octubre nos reuniremos en la clausura de esta quinta acción, en la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Reafirmaremos que estamos en marcha para construir una sociedad sin muros. ¿Y cómo comenzó esta historia? En el año 2000, la gente de todo el mundo se levantó contra el neoliberalismo. La Marcha Mundial de Mujeres se inició como una acción de grupos de base de diferentes países y territorios, con una plataforma para luchar contra las causas de la pobreza y la violencia sexista, y para exigir cambios concretos en el mundo y en la vida de las mujeres. En 163 países, la marcha ha llevado a miles de mujeres a las calles, conectadas por la misma causa. Después de que la acción terminó, las mujeres decidieron que continuarían juntas, en movimiento, y así la Marcha Mundial de las Mujeres, que comenzó con una campaña, se convirtió en un movimiento feminista y anticapitalista permanente. Marchamos contra la pobreza y la violencia, pero ¿a favor de qué? En 2005, grupos de la marcha de todo el mundo escribieron la Carta de la Mujer para la Humanidad. En esta carta presentamos nuestra visión. Queremos construir un mundo basado en la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad. Una gran colcha ha sido tejida colectivamente, por las manos de las mujeres de cada país y territorio donde estamos organizadas. En 2010, la marcha lanzó el lema que resuena en las calles hasta el día de hoy: marcharemos hasta que todas seamos libres. Hemos realizado grandes marchas en todo el mundo. Pasamos con las protestas frente a una base militar en Colombia y terminamos en una acción internacional con 2.000 mujeres en Bakubabu, República Democrática del Congo. Denunciamos las guerras impulsadas por el capitalismo racista y patriarcal. Exigimos el fin de la violencia, la autonomía de las mujeres, los servicios públicos, la soberanía alimentaria y los bienes comunes. ¡La lucha pelo feminismo! ¡Ninguém cansa! ¡Feminismo cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo! La estrategia de la cuarta acción fue fortalecer la resistencia de las mujeres en sus territorios.
Entendemos nuestros territorios como nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestro lugar de acción. Las acciones regionales de la marcha denunciaron el avance del capital sobre nuestros territorios. En el 2020 hacemos un llamado a las mujeres de todo el mundo para nuestra quinta acción internacional. Resistimos para vivir porque la extrema derecha, racista y patriarcal, destruye nuestras vidas con la guerra, la violencia, el hambre y la represión. Resistimos para vivir porque las empresas transnacionales explotan nuestro trabajo, destruyen nuestras condiciones de vida y la naturaleza, violan los derechos y son quienes se benefician de este capitalismo autoritario. Marchamos para transformar las estructuras de producción, reproducción y consumo. Luchamos por el fin del trabajo enajenado y la explotación, para que la producción esté al servicio de las necesidades de los pueblos y no para el beneficio de unos pocos. Construimos propuestas y alternativas reales para el mundo en el que queremos vivir, en armonía con la naturaleza. Luchamos por la soberanía alimentaria. Queremos alimentos sin veneno, semillas criollas y territorios libres de transgénicos. Luchamos por una economía feminista en la que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las preocupaciones, en la que el trabajo doméstico y de cuidados se reconozca y se reparta, por el derecho a la salud, la educación y la vivienda. Luchamos por una vida sin violencia, por una sociedad sin muros ni fronteras, por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Reafirmamos el feminismo como un proyecto de sociedad anticapitalista y popular contra las nuevas y viejas formas de colonialismo racista y patriarcal. Nuestra acción es colectiva, nuestra organización es permanente. Nuestro horizonte es una sociedad basada en la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz. Salimos a la calle porque resistimos para vivir, marchamos para transformar. ¿Vamos juntas? Muy bien, ahora sí les doy la bienvenida oficialmente a todas, a todos, a todes. Antes de comenzar con la exposición de nuestras invitadas, ¿verdad? Quisiera contarle un poco acerca de quiénes somos nosotras, la Marcha Mundial de Mujeres. Somos un movimiento de acciones feministas que reúne una serie de grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres. ¿Qué nos proponemos como Marcha Mundial de Mujeres? Un cambio político, un cambio económico y social que tenga relación con las solidaridades, con la igualdad entre las mujeres, entre mujeres y hombres, entre los pueblos, y el respeto y la valoración por sobre todo del liderazgo de las mujeres y el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres y con otros movimientos. En Chile nos conformamos hace aproximadamente 13 años y en todo nuestro recorrido hemos construido y fortalecido un amplio proceso de educación popular feminista donde buscamos que todas las mujeres tomen conciencia por sí mismas y para ellas mismas de las causas de su opresión, de su discriminación y de las posibles alternativas. Nuestros ejes de trabajo en Chile se sostienen fundamentalmente en derechos sexuales y reproductivos y en bienes comunes y buen vivir. Hace 9 años también que publicamos la revista Seres, Creando Feminismos, en la que precisamente este 24 de abril lanzamos una antología sobre economía feminista
acciones que cada 24 de abril el movimiento de la Marcha Mundial de Mujeres realiza de forma internacional. Precisamente esa fecha conmemoramos el desastre de Rana Plaza en Bangladesh, ocurrido el año 2013, donde el desplome de un edificio dejó en evidencia ¿verdad? Las precarias condiciones laborales en las que se encontraban miles de mujeres al interior de fábricas textiles pertenecientes a la industria de la moda. Para denunciar este hecho a nivel mundial y mantenerlo en nuestra memoria, desde el año 2015, la Marcha Mundial de Mujeres estableció todos los 24 de abril como un día de solidaridad y de acción global, para visibilizar los efectos de las empresas transnacionales en la vida de las mujeres trabajadoras. Y bueno, en este contexto, precisamente actual de crisis sanitaria, ¿verdad?, por coronavirus, se ha evidenciado una vez más las desigualdades brutales en este sistema capitalista neocolonial, racista y heteropatriarcal que nos domina. Vemos cómo en momentos de crisis se sigue teniendo en el centro de la economía el mercado, las ganancias y los intereses de los grandes empresarios y de las transnacionales por sobre la vida y la salud de las personas, y nuestro ecosistema, por supuesto. Entonces, es desde ahí en que nos preguntamos y decidimos reunirnos a reflexionar en torno a preguntas como, ¿es esta la única forma de organizar nuestra economía? ¿Cómo pensar otras formas de organización económica a nivel local e internacional en contextos de pandemia, crisis de energía y o recesión económica, ¿verdad? Como Marcha Mundial de Mujeres, se nos hace urgente la necesidad de repensar nuevas formas de organizar la economía y la sociedad que pongan en el centro el bienestar y el cuidado de la vida. Y bueno, por eso estamos aquí hoy día con dos grandes invitadas de importantes trayectorias. Te las voy a presentar. Primero está con nosotros Cristina Carrasco. Cristina Carrasco Bengoa es doctora en Economía de la Universidad de Barcelona, donde también impartió clases, ¿verdad?, de teoría económica. Durante su militancia en España, forma parte del grupo de acción y reflexión Mujeres y Trabajos, sobre trabajo doméstico, cuidados y sostenibilidad de la vida. Cristina realiza investigaciones y publicaciones sobre economía feminista, sobre indicadores no androcéntricos y sobre el conflicto entre el capital y la vida. Y desde hace algunos años ya Cristina regresa a vivir en Chile. Ella está radicada en Ancud, en la isla de Chiloé. Actualmente participa en la Escuela Campesina de Curaco de Vélez, donde da clases de feminismo y ruralidad en el Diplomado de Desarrollo Rural. Bienvenida, Cristina. Antes de darte la palabra, también voy a presentar a nuestra segunda invitada, Miriam Nobre. Ella nos acompaña desde Brasil. Miriam integra el equipo de la SOF, Siempre Viva Organización Feminista, donde realiza las actividades de formación e investigación en economía feminista, en economía solidaria y en agroecología. Además, Miriam es agrónoma y maestra del Programa de Estudios en Integración de América Latina, PROLAM-USP. Y también Miriam es activista de la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil, cuyo secretariado internacional coordinó entre los años 2006 y 2013. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por estar dispuesta a compartir sus saberes, a compartir sus experiencias con nosotros. Cristina, te doy la palabra para que puedas realizar tu exposición. Tienes el micrófono silenciado, Cristina. Vale. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Pues buenas tardes a todas, a todes. Gracias por estar ahí. Tengo alrededor de 15 minutos. Voy a intentar, intentaré ir contando un poquito todo lo que quiero decir y después supongo que habrá un poquito de tiempo por si hay algo, por las cosas que no queden claras o que se quiera hablar un poco más de ellas, ¿no? Primero quiero decir desde dónde voy a hablar. Hace tiempo desde el feminismo se ha ido desarrollando la idea de conocimiento situado. Es decir,
se plantea que no hay ningún conocimiento que esté desligado de su entorno y también de la subjetividad de quien lo está emitiendo. Por tanto, es importante hacer explícito el posicionamiento político, ¿no? O sea, no hay puntos de vista neutros, ¿no? Por tanto, hay muchos lugares desde donde mirar la realidad, ¿no? Y por eso que siempre el conocimiento será parcial y será situado. Y creo que vale la pena decirlo de antemano. Entonces, ¿desde dónde voy a hablar? Yo, mi participación política feminista la he hecho fundamentalmente en un feminismo blanco del norte global. Y por tanto, la economía feminista que hemos desarrollado también viene de un feminismo blanco del norte global. Hay distintas economías feministas, no es el momento ahora de entrar a mirar las diferencias o las semejanzas, pero sí quiero nombrar una que me parece muy importante, sobre todo en América Latina, que es la economía feminista decolonial, que por supuesto nace del feminismo decolonial, ¿no? Y yo creo que cada vez más tenemos que prestarle más atención y aprender de ella. Este feminismo decolonial comienza fundamentalmente criticando el feminismo blanco, con toda razón, porque habla pues de que usábamos o utilizábamos el concepto o la idea de mujer como si todas las mujeres fuéramos iguales, ¿no? Sin distinción de raza, clase, etc. Por tanto, a partir de aquí, ellas comienzan también, o sea, se comienza desde la economía decolonial a teorizar desde sus propias realidades, ¿no? Y aquí pues se comienza a ver cómo el trabajo de subsistencia se hace mucho más en comunidad que lo que se hace digamos, en las zonas urbanas, que sus temas también tienen mucho que ver con el territorio y la defensa, porque se ve ahí donde está claramente el sustento. En cambio nosotros desde la ciudad lo hemos perdido, etcétera, ¿no? Entonces lo nombro porque creo que cada vez más tenemos que establecer aquí unos diálogos. Dicho esto, ¿qué es, o sea, bajo qué economía estamos viviendo? La economía que nos hablan, que se llama economía, como si fuera la única, ¿no? Se ha apropiado del nombre. Entonces, es como si fuera la única economía que existe, cuando existe, por ejemplo, la economía feminista, la economía ecológica y otras más, ¿no? La economía feminista con la economía ecológica tenemos muchos puntos de encuentro, de hecho hay mucho diálogo, y por supuesto que ninguna de las dos tenemos diálogo con la economía oficial, la economía dominante, la economía que da soporte al neoliberalismo. Esta economía se nos muestra y se nos presenta siempre como si fuese una disciplina sólida, sin fisuras, como si fuese una ciencia así muy asentada, ¿no? En cambio, a nivel ideológico esconde todas las relaciones de poder, aparentemente quiere ser neutral, ¿no? Pero es, de hecho, un sistema capitalista, heteropatriarcal y colonialista, donde su objetivo mayor y fundamental es básicamente la acumulación de capital en manos privadas, es decir, la obtención de beneficios en manos privadas, y pocas en general, ¿no? Nos hablan de una libertad económica, que tenemos libertad para producir y consumir de la forma que queramos. Esto es el famoso mercado, ¿no? Que según ellos lo regula todo. Pero no se dice que esa supuesta libertad genera enormes problemas de desigualdades, ¿no? Donde hay estados menos interventores, por ejemplo Chile, pues las desigualdades son muchísimo mayores. Y también, por ejemplo, todos los problemas ecológicos que estamos viviendo, agotación de bienes naturales, extractivismo, etc. Esa es la libertad. Porque se esconde que, de hecho, los que toman las decisiones y los que tienen esa libertad son los gobiernos, las empresas y los grupos de poder en general, ¿no? Por tanto, es un sistema depredador que depreda la naturaleza y que se aprovecha del trabajo de las personas para mantener sus tasas de beneficio. Pero además
al preocuparse fundamentalmente del mercado, relega al limbo de lo invisible todo lo que son los trabajos que se realizan desde los hogares. Y con eso, la economía esta oficial elude toda responsabilidad sobre las condiciones de vida de la población. O sea, como si por un lado funcionara su economía y por otro lado están los hogares donde se hacen nuestros trabajos. Pero no hay para ellos una relación. Y por tanto, se dice, claro, cuando ellos dicen, por ejemplo, la economía va bien porque el Producto Interior Bruto está aumentando. Y no te dicen qué desigualdades se están creando. No interesa, no importa. No es un problema de la economía. Actualmente, por ejemplo, todo ya se está hablando de la crisis que va a venir o que ya ha empezado. Mucha gente desempleada, gente sin salario, trabajos, digamos, que no estaban reconocidos, que se han tenido que dejar de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, vendrá una recesión, pero es muy posible que después ya tome forma de U y vuelva a aumentar el PIB. Dice, sí, pero ¿no sabes el drama que va a dejar aunque aumente el PIB? ¿No sabes la pobreza que se está creando? ¿No sabes el hambre que tiene muchísima gente? Pues en este sistema, la economía se ha puesto, perdón, la vida, en esta economía, la vida se ha puesto al servicio del capital. La vida se entiende como una mercancía, cada una con su precio. La vida se ha privatizado, es tu única responsabilidad, cualquiera que sean las condiciones que te han creado. Y también se ha privatizado ahora la muerte. Entonces, frente a esto, ¿qué dice? ¿Qué es o cómo se construye esta economía feminista? A ver, tal como decía el vídeo que acabamos de ver, este mundo no nos gusta y lo queremos cambiar. Por tanto, lo primero, si queremos cambiarlo, es saber cómo funciona. O sea, no podemos actuar de forma intuitiva, ¿no? Tenemos que saber exactamente cómo está funcionando el mundo para decir, bueno, pues nosotros queremos que funcione de esta otra manera y por tanto, ¿cómo podemos incidir? Dicho rápido y con palabras fuertes, frente a esta economía asesina, biocida, pues la economía feminista se plantea sencillamente como anticapitalista, anti-heteropatriarcal, anticolonial. Claro, esto se dice rápido, ¿no? Y además, con mucho respeto a la naturaleza, porque somos parte de ella, ¿no? No es un recurso que utilicemos para nosotros, somos parte de la naturaleza y evolucionamos con ella, aunque no nos guste. Por tanto, en este sentido decimos que la economía feminista es rupturista, es decir, rompe con todo el sistema establecido, ¿no? No quiere decir esto, ya lo podemos hablar después, que no estemos de acuerdo en pedir derechos, ¿no? Por supuesto, a corto plazo, mientras no cambiemos el sistema, tenemos que exigir cosas, pero nuestro objetivo es cambiar este sistema. La economía feminista, entonces, es mirar el mundo de otra manera, ¿no? Es teoría y acción política. Entonces, lo primero que se planteó fue el trabajo que se hace para el mercado, o el trabajo remunerado en general, no es el único trabajo. Por tanto, vamos a romper estas fronteras que nos plantea la economía oficial y vamos a incorporar en nuestra mirada, si queremos ver cómo funciona de verdad el mundo, vamos a incorporar todos los trabajos que existen en la sociedad, donde fundamentalmente el que ocupa más energías y más tiempo es el trabajo que hacemos en los hogares, llamémoslo trabajo doméstico, trabajo de cuidados. Bueno, aquí entonces ampliamos el concepto de trabajo, que esto también creo que hay otra sesión para discutir el trabajo, pero sencillamente diré que la economía oficial, fijaros, cuando habla de las encuestas de empleo, los datos que utiliza, habla de población activa y población inactiva, y más cosas, ¿no? Pero hace esta clasificación. Pero en esta categoría de población inactiva entran, por ejemplo, las amas de casa a tiempo completo, es decir, mujeres que están todo el día en su casa haciendo todo el trabajo de casa, pero que no salen a trabajar remuneradamente. Estas mujeres trabajan miles de horas,
crían niños, cuidan los abuelos, cuidan al marido, limpian la casa, lo hacen todo. Pues estas mujeres para la economía son inactivas. Claro, en castellano inactiva quiere decir que no tiene ninguna actividad, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puedes decir que son inactivas? Es casi un insulto, ¿no? Bueno, el problema es que las palabras crean realidad. Y entonces, a medida que nos van machacando con una serie de términos, pues esto va introduciéndose en el subconsciente o en el inconsciente de la gente. Y por eso que muchas veces decimos, no, mi mamá no trabaja, o mi mujer no trabaja, o mi hermana no trabaja, ¿no? Cuando a lo mejor están todo el día haciendo 10, 12 horas diarias en casa. Bien, este es un tema para seguir discutiendo, ¿no? Todo el concepto de trabajo. Cuando abrimos al trabajo doméstico, claro, al ir viendo todos los elementos emocionales que hay en los trabajos que hay en casa, fuimos, digamos, entre comillas, descubriendo lo que era el trabajo de cuidados, ¿no? Una actividad fundamental para sostener la vida, una actividad necesaria a lo largo de todo el ciclo vital. En la casa crecemos, nos desarrollamos, obtenemos un lenguaje, una identidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto con trabajo de cuidado. Pero no se da solamente ahí, se da a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Pero es una actividad que se ha naturalizado como trabajo de mujeres. Es un trabajo de mujeres. Este cuidado tendría que ser un derecho. A veces a mí cuando me dicen, bueno, el derecho a sanidad, el derecho a educación, y bueno, el derecho al cuidado. Si la criatura no la cuida cuando nace, no hace falta ni que le pongas colegio, ¿no? Por tanto, el derecho al cuidado tiene que ser un derecho fundamental, pero eso implica la responsabilidad también de cuidar, de todos y todas. Y cuando digo todos y todas, me refiero tanto a nivel individual, hay que saber tener la disponibilidad, aprender a cuidar, pero también me refiero a las instituciones y a los gobiernos, ¿no? Por tanto, el cuidado es una cosa de todos, de todas, porque da cuenta de nuestra vulnerabilidad. Vivimos en cuerpos y en psiquis vulnerables y por tanto requerimos distintos tipos de cuidado. Y qué mejor ejemplo que lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo ha surgido toda la idea del cuidado? Porque lo echamos de menos, porque no está, porque desde los gobiernos no está. Ya volveremos sobre este tema, ¿no? Por tanto, es un elemento central para la subsistencia de las personas, para la reproducción social y para, yo creo que para sostener prácticamente el mundo. Y aquí las mujeres yo diría que somos las que estamos sosteniendo el mundo, ¿no? De aquí viene la idea de la sostenibilidad de la vida. ¿Y por qué la economía ha ocultado siempre todo este trabajo? ¿Por qué ha ocultado que hay una relación entre este trabajo y lo que ellos llaman trabajo? Porque la economía la utiliza y lo necesita. Fijaros, decía, en casa criamos a la gente, niños, adolescentes, etcétera, van estudiando y salen a trabajar fuera. Y creamos aquí mano de obra, fuerza de trabajo, que las empresas aprovechan a muy bajos salarios. Las empresas no pagan la reproducción de esa fuerza de trabajo, porque todo ese trabajo se hace sin remuneración. Las empresas no son capaces, ni sería capaz el sistema de reproducir su fuerza de trabajo. Por tanto, el sistema está explotando todo un trabajo, expoliando todo un tiempo y unas energías de trabajo de miles de millones de mujeres cada día. Y por otro lado, expolia la naturaleza. Y de aquí vienen que somos ecodependientes, interdependientes, y de aquí viene todo el beneficio del sistema capitalista. Por eso que lo oculta. Y por eso que entonces finalmente la economía feminista, ¿qué ha hecho? Desplazar el eje analítico, político, de la economía oficial que se centra en la producción de mercado, en los beneficios, etcétera, lo desplazamos hacia lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. Es decir, para este sistema que desprecia a las personas, que somos simples mercancías, cada una con su precio, la economía feminista
elabora una propuesta sencillamente donde el objetivo último, el centro, tendrían que ser las personas, la vida humana y no humana, y este tendría que ser el objetivo fundamental. Y eso, bueno, pues se puede hablar mucho, ¿qué significaría poner la vida en el centro? Bueno, que todo lo que hagas, políticas, acciones, etcétera, tienen que estar mirando que favorezcan a las personas. Una vida digna, una vida decente, que se resuelvan las necesidades básicas de las personas. Y aquí es cuando decimos que frente al conflicto capital-vida, es decir, vas a optar por la acumulación de capital en manos privadas, vas a hacer ahí tus políticas, o vas a optar por la vida de las personas y vas a hacer ahí tus políticas. Estos dos objetivos son irreconciliables. No hay forma de conciliarlos. Por tanto, claro, frente a este sistema que ha optado por el capital, nosotros optamos por la vida. Por tanto, proponemos pues, hacer eso un mundo vivible para hombres y mujeres, por supuesto, naturalmente, para todas las personas del planeta, ¿no? No me sirve nada ninguna política que vaya que solo sirva, sea útil o pueda plantearse para determinados grupos de población. Por tanto, necesitamos descentrar los mercados. Es decir, los mercados ya no pueden ser el centro. Tendríamos que discutir qué elementos se pueden dejar, no se pueden dejar nunca en manos del mercado. Por ejemplo, energías, por ejemplo, agua, por ejemplo, tierra, etc. A lo mejor lo mismo, las chalecos se pueden dejar en manos del mercado, no importa. Pero estos otros tendrían que ser, por ejemplo, de gestión comunal, ¿no? Gestión comunal, gestiones colectivas, etc. Descentralizar los mercados. Hay que crear nuevas estructuras de producción y de consumo. Tenemos que ver cuáles tienen que decrecer y cuáles pueden y cuál es necesario que sigan creciendo. Los alimentos básicos, por ejemplo, ¿no? Hay que ser respetuoso con el medio ambiente y satisfacer las necesidades de la gente. A lo mejor hay muchas producciones de este mundo que no son necesarias. Y si no son tan necesarias, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Por tanto, economía al servicio de las personas, no al revés, no las personas al servicio de la economía. Y tenemos que rechazar, por supuesto, de plano, la división sexual del trabajo y desfeminizar todos los trabajos de cuidados, ¿no? Discutiendo democráticamente cómo vamos a cuidar a nuestra población. O sea, una sociedad que no es capaz de cuidar a su población, pues de entrada ya está mal, muy mal, ¿no? Por tanto, aquí, claro, nos falta mucho debate sobre qué significa esta buena vida, o buen vivir, como llamaban los pueblos originarios de Ecuador y Bolivia. Bueno, pues nos falta, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar más seguramente desde la economía feminista el campo aplicado, ¿no? Acciones políticas, ¿no? Pero que vayan en la línea de esta propuesta teórica. Bueno, Miriam nos hablará de experiencias que están haciendo muchas mujeres, que son, diría, experiencias de economía feminista. Tenemos que aumentar todas estas experiencias de economía feminista porque nos va mostrando por dónde surgen los problemas, ¿no? Y por tanto, por ahí después tenemos que situarnos, ¿no? Tenemos que aumentar los diálogos y los puntos de encuentro con otras economías que están en contra también de la economía dominante, pero que les cuesta, digamos, la idea de no ser androcéntricas, ¿no? O sea, cuando se dice, sí, nosotros también estamos por la vida, pero sus políticas o sus teorías comienzan del hogar hacia afuera, de puertas afuera, ¿no? No, también tenemos que hablar de puertas adentro. El eslogan o la frase famosa del feminismo, lo personal es político, ya de muchos años, es fundamental. Lo personal no es lo que estamos dentro de casa. Lo personal, todos los problemas personales pasan a ser políticos. Lo que no se debate en el mundo público no existe. Y por tanto, todos los cuidados, todo el trabajo de casa lo vamos a discutir en el mundo público, porque es subsistencia de la población. Y finalmente, creo que necesitamos también aumentar el diálogo, llamémosle así, el diálogo de saberes. Es decir, hay mucha riqueza en toda la sabiduría de
bueno, hombres y mujeres, pero estamos hablando de la economía feminista, que lo comenté al principio, ¿no? De las mujeres de pueblos originarios ligadas directamente a la tierra y que en las circunstancias en que estamos viendo, ¿no? De qué manera tan ciega estábamos viviendo. Bien, termino diciendo, nada de esto es fácil, pero la situación actual puede que nos dé alguna posibilidad. Y como dice mi amiga Tita de Costa Rica, pues dice, cuando nada está seguro, todo es posible. Por tanto, a lo mejor aquí tenemos alguna posibilidad. Muchas gracias a todos y todas los que estáis por ahí. Gracias, te agradecemos mucho, Cristina, por tu presentación. En unos minutos más vamos a regresar sobre algunos puntos que trataste para dialogar un poquito en conjunto. Y ahora, bueno, es el turno de Miriam, pero antes quisiera agradecer a Paulina Cortés, que es nuestra compañera intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Que nos está acompañando hoy día. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotras. Además, quisiera comentarles que, bueno, estamos conectados, entonces estamos viendo los saludos que nos están enviando, las preguntas que están haciendo. Es importante que sigan preguntando porque en un rato más vamos a recoger algunas de estas inquietudes para traspasárselas a Miriam y a Cristina. Nos llegan saludos de compañeras que nos están viendo desde Bariloche, Argentina, desde Rosario, Argentina. Queremos devolver también ese mismo cariño que nos están transmitiendo desde Coyhaique, en Chile, desde Viña del Mar. Compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres también que están en Argentina, que están en Brasil. Y así sucesivamente vamos a estar pendientes tanto de sus saludos, de sus muestras de cariño, como de las inquietudes que tengan sobre las presentaciones. Así que ahora te cedo la palabra, Miriam, y muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, gracias por me haber invitado, compañeras, y por tener la paciencia de escuchar mi portuñol para poder compartir la experiencia de nosotras. Las compañeras de Chile nos pusieron unos punteos y ellas entonces me pidieron que pudiera relacionar el debate de la economía feminista con el diálogo de un principio que también es muy importante para nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres, que es la soberanía alimentaria. Ustedes saben que este principio fue propuesto por la Vía Campesina, una organización aliada de la Marcha, frente a las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, justamente en la afirmación de que la agricultura no es una mercancía y que no podría ser tratada en términos como estaba siendo como un llamado libre comercio, afirmando entonces el derecho de los pueblos de definir sus políticas agrícolas y alimentarias y proteger su producción y cultura alimentaria. Y fue interesante porque las compañeras y compañeros de la Vía Campesina, al presentar este principio y que él pasó a ser más conocido y incluso asimilado de alguna forma por las instituciones multilaterales, las compañeras y compañeros de Vía Campesina empezaron a estar un poco preocupados. ¿Cómo podemos afirmar este principio que mucha gente lo escuche, lo afirme, más que guarde su contenido? Que no pase por un proceso de descafeinización, como decimos, de sacarle el contenido de conflicto que está embutido en ello. Entonces ellos han propuesto un proceso de diálogo con varios otros movimientos sociales, Amigos de la Tierra Internacional, con el movimiento de pescadores y también con nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres para formar ese sujeto político de defensa de la soberanía alimentaria y al mismo tiempo alargar este principio, incluyendo también preocupaciones que traíamos de varios movimientos. Y nosotras como marcha llegamos y ya organizando desde una mirada feminista a las compañeras de los varios movimientos, y así, sobre todo, en un momento que fue muy especial para nosotras todas, que fue cuando organizamos en Mali el foro de Nieleni, que creo que fue 2006, 2007, por ahí. Y ahí desde nuestra organización, ¿qué reconocemos? ¿Qué
que aportamos a este principio de economía solidaria. El principio, primera cosa justamente es reconocer los aportes de las mujeres a la agricultura, ¿no? Entonces, los aportes económicos mismos, porque pasamos a mirar a la producción agrícola no solo lo que está en la dimensión del mercado, pero también y sobre todo lo que es la producción para el autoconsumo, para la donación, para el trueque, entender los circuitos de distribución de los alimentos de una manera mucho más amplia de lo que es el restrito considerado en términos de mercado. Y reconocer el aporte de las mujeres, no solo en términos económicos y de la producción directa, pero también de todos los conocimientos que las mujeres tienen al producir. Justamente las compañeras de Vía Campesina estaban muy implicadas en una campaña por la defensa de las semillas como patrimonio de los pueblos, y fuimos mirando que todo el trabajo que las mujeres tienen de guardar las semillas, de intercambiarlas, como una manera viva mismo de las mantener e incluso de elegir a variedades segundo otros criterios que no los criterios de las compañías transnacionales, hacen con que tengamos una inmensidad de variedades que si no fuera por el trabajo de las mujeres ya las teríamos perdido. Y el otro tema justamente es el trabajo doméstico, ahora, desvelar el trabajo doméstico, porque mucha gente decía que para asegurar la soberanía alimentaria necesitábamos de alianza con la gente de la ciudad, y miraba a la gente de la ciudad como con una identidad de consumidores, como si nuestro rol dentro del movimiento por soberanía alimentaria era solo como consumidores. Y nosotros lo que decimos es que no, que defendimos la soberanía alimentaria como trabajadores y trabajadores. Y que si no mirásemos el hecho de que hoy el preparo del alimento es individualizado en los hogares como responsabilidad naturalizada de las mujeres, si no mirásemos a eso y no superásemos eso como parte de una división sexual del trabajo, no lograríamos salir de la trampa de las comidas basura ultraprocesadas, que es muchas veces la manera que las mujeres tienen para resolver el conflicto cotidiano que tienen para manejar la vida en el mercado de trabajo remunerado y todo el trabajo que hacen en su propia casa. Desde ahí, entonces, fortalecemos, yo creo, el principio de la soberanía alimentaria, que para nosotras en este momento que estamos viviendo es crucial. Justamente yo estoy muy preocupada por el tema de la alimentación ahora y de posibles escasez de alimentos o de un aumento muy fuerte del precio de los alimentos. Y mirando a la situación de los varios países, de cómo está el precio de los alimentos, me llamó la atención justamente el Paraguay. El hecho de que en Paraguay, mismo teniendo una posibilidad de asegurar su propia alimentación por tener tierras fértiles, el hecho de que los gobiernos han hecho una apuesta a la monocultura de la soya en alianza con el agronegocio de la soya, ha hecho con que la alimentación de la gente se dé mucho por la alimentación importada de otros países, y los precios de los legumbres, de las frutas, han subido casi 120%. Entonces, eso es una demostración de cómo la falta de soberanía alimentaria fragiliza, torna más vulnerable a las personas frente a la situación de pandemia que estamos viviendo ahora. Y el otro tema que estamos todas muy preocupadas es justamente por ya haber vivido en 2008, en 2012, una crisis muy fuerte de los precios de los alimentos, una crisis criada por el capital especulativo, justamente este capital que está ahí volando por el aire, siempre buscando formas de realizarse en la economía real. En esos momentos de crisis van justamente a los territorios
a los alimentos, a lo que son los productos básicos, y someten lo que es lo más necesario a la vida a sus lógicas, no solo mercantilizadas, pero financiarizadas. Entonces, ahora justamente es el momento de afirmar a la soberanía alimentaria con mucha fortaleza. Y también yo creo que el tema ese de la alimentación, de cómo nos alimentamos, tiene un potencial muy fuerte de articular lo que son las varias dimensiones del cuidado que Cristina estaba planteando antes, ¿no? Porque muchas veces lo miramos desde un pensamiento que fragmenta las cosas, miramos los cuidados a nosotras mismas, a las otras personas y a la naturaleza, al mundo, como si fueran procesos en separado, incluso mirados con herramientas diferentes de la psicología, de la sociología, de la economía. Entonces, desde la alimentación, si la organizamos de una u otra manera, podemos poner una idea integrada del cuidado de nosotras, a las otras personas y la naturaleza como un proceso continuo. Y entonces, la forma, un proceso continuo y politizado, claro. Y entonces la forma en cómo producimos el alimento, que responde tanto a las tres dimensiones, nosotras estamos aprendiendo mucho y sistematizando mucha información bajo el nombre de la agroecología, ¿no? Pensando la agroecología como una práctica, como una ciencia y como un movimiento a la vez. Entonces, más una vez, la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía feminista, son principios, son contenidos que no se separan de los sujetos políticos que lo construyen y que lo aportan de manera permanente. Bueno, la idea de la agroecología es aproximar lo más posible el hacer de la agricultura de los procesos de la naturaleza. Entonces, respetar los tiempos y los ciclos de la naturaleza y también los flujos de energía de la naturaleza. Entonces, intentando utilizar a los propios insumos que tienen en un mismo sitio y que hacen parte de un ciclo que es de la producción y de la reintegración de lo que antes era residuo como parte de insumo de energía para una nueva producción. Y las mujeres son protagonistas en este hacer de agroecología porque desde mucho que están haciendo agroecología, haciendo experimentaciones, observando lo que pasa, sistematizando sus percepciones y intercambiando con otras compañeras y así organizando este conocimiento. Apenas lo que sentimos es que las mujeres lo hacen en espacios muy restritos, alrededor de la casa, un pequeño espacito en la finca, y muchas veces combinando con una sobrecarga de trabajo muy grande por una responsabilidad por también el trabajo doméstico de cuidados. Entonces, nuestra consigna siempre de aumentar los espacios donde las mujeres deciden y pueden aportar a la forma de hacer y las decisiones que están implicadas, y disminuir la sobrecarga para que las mujeres puedan tener tiempo de experimentar y de observar y de usufruir y de disfrutar la producción que realizan. Y al hacerlo, las mujeres son muy radicales e incluso confrontan a los intereses de las corporaciones transnacionales. Los vemos, por ejemplo, con toda la experiencia que las mujeres tienen con las plantas medicinales, que pueden cuidar a la salud de sus comunidades y con eso confrontan al interés de las corporaciones transnacionales farmacéuticas. O, por ejemplo, todo el costumbre que las mujeres tienen de intercambiar semillas. Si uno va a un encuentro, siempre sale con semillas. Y eso casi en algunos países está contra la ley, porque las leyes, las normativas son de restringir la circulación de semillas y de variedades para asegurar el monopolio de las empresas que venden semillas. Bueno, las mujeres hacen agroecología y las mujeres de las comunidades tradicionales, entonces, tienen un aporte muy particular.
me encanta mucho la manera como ellas hablan, porque dicen que desde del conocimiento institucionalizado, sistematizado en la academia, se puede sistematizar, poner en diálogo lo que son las prácticas de la agricultura tradicional, pero nunca mejorarlas. Lo que pasa, sin embargo, es que el hecho de que la economía capitalista como lo ha descrito Cristina, ha provocado contaminaciones, cambios climáticos y una concentración de la gente viviendo en la ciudad, que nos pone retos en la agricultura y que entonces también podemos desarrollar procesos de experimentación e intercambio conjunto para reconocer lo que son las prácticas tradicionales e encontrar maneras de superar los problemas y regenerar los territorios y las plantas y los animales frente a todo el ataque de la economía capitalista controlada por las corporaciones transnacionales. Solo 2 minutos más para también contestar una pregunta que las compañeras me han propuesto, que es decir, cómo la economía feminista nos ha ayudado en la marcha, ha contribuido en la Marcha Mundial de las Mujeres a nuestro proceso, a nuestra voluntad permanente de construcción de alternativas antisistémicas. Y también es un poco como en la agroecología, que vamos a la vez construyendo este sujeto político que es de un feminismo popular, anticapitalista, antirracista, y al mismo tiempo los contenidos de nuestra análisis y nuestra propuesta, haciendo experimentaciones y observaciones y escribiendo sobre nuestra trayectoria. Bueno, yo me acordé, interesante, porque mirando el video que se demostraban desde el principio de la marcha, cuando empezamos en los años 2000, en aquel tiempo nosotras, muchas compañeras de la marcha, tenían una mirada que hablaban de 2 sistemas, del capitalismo y el patriarcado, como 2 sistemas que se retroalimentan. Bueno, el problema de esta mirada es que por veces organizamos de manera separada nuestras análisis y propuestas. Era casi que como los temas económicos eran relacionados al capitalismo y los temas, por ejemplo, de violencias a las mujeres, los remitíamos al patriarcado. Y nuestro interés era justamente de mirar cómo estos sistemas están totalmente imbricados y todo lo que toca a nuestra vida, que no nos separamos de ser mujeres, de ser trabajadoras. Entonces, desde la economía feminista, cuando pone la mirada en los nexos que hay entre la producción y la reproducción de la vida, cómo se organiza la reproducción de la vida, cómo se sostiene la vida, nos daba mucho más posibilidades de relacionar con nuestra vida concreta. Incluso esta formulación que ha hablado Cristina del conflicto entre el capital y la vida, también nos ha ayudado mucho, porque yo me acuerdo siempre de una frase que hay un artículo de Cristina que creo que se llama Sostenibilidad de la Vida, un asunto de mujeres. Lo traducimos en portugués en la SOF, en un cuaderno de la SOF. Y ella habla que los tiempos y lógicas del mercado son irreconciliables con los tiempos y las lógicas de la vida. Entonces, las mujeres, el tiempo de las mujeres funciona como una variable de ajuste en esas 2 cosas que no se ajustan jamás. Entonces, los tratamos con una sobrecarga muy grande, incluso con malestar y con enfermedad y tal, y que siempre las propuestas que vienen así un poco de edulcorar el sistema son de conciliación de estas 2 lógicas que no se concilian, y que entonces lo que tendremos que mirar es cómo superar a esta contradicción y afirmar las lógicas y los tiempos de la vida. Una otra contribución, yo creo que muy, muy importante, es al mirar cómo se sostiene la vida,
es dar visibilidad a la esfera de los comunes. Porque también muchas veces hablamos del mercado como que condiciona nuestras vidas, que organiza nuestras vidas, como en las familias, en el privado, se estructura una división sexual del trabajo, pero también de donde se dan relaciones interpersonales, de afecto y tal, cómo apostamos en el Estado para garantizar políticas de igualdad y olvidamos este espacio de organización social y económica que son los comunes. Y ahí desde que empezamos a mirar más los comunes, fuimos también mirando cómo hay un continuo entre estos varios niveles de sostenibilidad de la vida. Como por ejemplo las compañeras del feminismo negro nos llaman la atención que hablar de una familia negra no es lo mismo de cómo se estructura una familia de personas no blancas. Que, por ejemplo, como Patricia Hill Collins habla de que en las comunidades negras hay siempre otras madres o madrinas, o que el cuidado materno se comparte mucho más entre varias mujeres, entonces que hay casi un continuo entre la familia y el espacio comunitario. Y lo mismo en relación al Estado, cuando tuvimos la posibilidad de experimentar gobiernos populares, que construimos en conjunto políticas públicas en los cuales podíamos tener aportes públicos a experiencias que construimos de manera comunitaria. Incluso otro día yo escuché a Yayo Herrero hablando y ella hablaba de una parcería público-comunitaria horizontal que pueda reemplazar a esta cosa ahí de parcería público-privada que no tiene nada que ver, que en realidad es la colonización de la política pública del Estado por la lógica y por el control de las empresas. Y por fin, toda esta idea justamente de descentrar los mercados, de desinflar los mercados, de desmercantilizar nuestra vida, que organiza mucho de nuestra acción y que lo vimos justamente en este 24 de abril, que enfocamos mucho cómo podemos confrontar al poder de las corporaciones transnacionales. Bien, con eso yo termino y solo decir que estoy muy contenta de estar con ustedes, de ser parte de ese movimiento internacional, porque ahora me da una sensación cuando yo escucho a las personas que dicen, ay, solo que tengamos una vacuna o un remedio y una medicina y vamos a poder volver a nos abrazar y tal. Y me da una sensación porque, bueno, el virus ya tiene otras cepas y las tragedias que este sistema capitalista nos va imponiendo, ya la estamos viviendo y ahora estamos viviendo en una escala tan grande que me da una una certeza que la única posibilidad de volver a nos abrazar es destruir, es superar el capitalismo patriarcal y racista. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Quiero agradecerles a ambas, a Cristina, a Miriam, ambas exposiciones tremendamente potentes. Hablo en nombre de mis compañeras también cuando digo que nos sentimos muy agradecidas, muy emocionadas de tenerlas hoy día acompañándonos en esta actividad, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad?, a nivel mundial, teniendo en cuenta también que todas aquí estamos tratando de adaptarnos a estas nuevas plataformas de comunicación. Y bueno, quisiera mandar algunos de los saludos también que nos están llegando a través de las redes sociales. Nos saludan desde Magallanes, Tirúa, Hualpén, Valparaíso, ¿verdad? Nos llegan también saludos desde San Francisco de California, desde Córdoba en Argentina, Perú, Arica, Iquique, Neuquén, Copiapó. Saludos también de las compañeras de la marcha de Turquía, también desde Colombia, desde México, y me gustaría mencionar también a las compañeras autoconvocadas de Macul, que les envían muchos saludos, tanto a Cristina como a Miriam, y a la coordinadora 8M, que también nos está acompañando. Cristina, Miriam,
me gustaría que generemos un poco un diálogo entre ambas respecto a algunos temas de los que ustedes trataron, sobre los que me gustaría volver. Hablábamos, de hecho, antes de que iniciáramos la transmisión al respecto de qué significa exactamente esta frase que dice poner en el centro la vida. Quisiera que profundizáramos un poco más en eso. ¿Cómo hacer para que esta frase, ¿verdad?, no quede vaciada de sentido, que no quede en el discurso solamente? Y en el fondo, ¿qué decimos también cuando hablamos de esta contradicción entre el capital y la vida? ¿Cómo podríamos quizás articular experiencias para no caer en el vaciamiento de contenidos respecto a esta frase? Poner el micro. A ver, efectivamente, antes de comenzar ya habíamos hecho algún comentario. A mí, como a todas supongo, nos preocupa que yo creo que, bueno, ha calado, ¿no?, esto de la vida en el centro, porque yo creo que muchísima gente está harta de la economía oficial y de la política, digamos, del sistema, de los sistemas políticos que tenemos, y entonces esto de decir la vida en el centro, ¿no? Aquí, bueno, por un lado, cuando he discutido con compañeros de otras economías cercanas, ¿no?, ecológicas, economía social y solidaria, etcétera, ellos, cuando son compañeros masculinos, generalmente, y son gente sensible, ¿no?, y con la que podemos trabajar, pero generalmente te dicen, sí, sí, claro, la vida en el centro, pero ellos hablan siempre de puertas hacia afuera, no hablan de puertas hacia adentro. Es decir, esto, cuando dices, bueno, y lo de los cuidados en el hogar, esto no está dentro de su esquema, ¿no? La vida hacia afuera son las políticas que hacemos en el sector público. Entonces, esta es una primera cosa que quería decir. La vida en el centro significa lo que está planteando la economía feminista. Vamos a tener en cuenta todos los trabajos, toda la sociedad y ver cómo funcionamos, ¿no? Y después la vida en el centro, yo creo que es un tema amplísimo y que en el fondo es cada vez que se establece una política, una acción que sea, tienes que mirar, ¿realmente con esto estoy favoreciendo la vida de las personas, de todas? Es decir, por ejemplo, cuando se diseña un transporte público, ¿estoy realizando digamos, la estructura que le voy a dar a este transporte público favoreciendo, ¿no?, a la vida de las personas? Cuando se organiza una ciudad, cuando se organizan, por ejemplo, las viviendas sociales, ¿realmente estoy favoreciendo la convivencia dentro de ese hogar? ¿Estoy favoreciendo la vida de la gente? Los tiempos es un tema como para hacer otro foro, ¿no? Los tiempos del mercado son tiempos imperialistas, ¿no? O sea, que nos marcan la vida, y el resto de los tiempos, lo que queda, cuida, haz lo que quieras, descansa, ¿no? En lo que queda de los tiempos. ¿Cómo podemos ir forzando una organización de los tiempos que realmente tengan en cuenta la vida de las personas? Es decir, cada vez que planteamos un tema, y todo lo que planteaba Miriam, ¿no?, todo lo referido al consumo, a la alimentación, etcétera, cuando se está planteando un tema, no podemos pensar esto me va a dar dinero, esto es eficiente, esto es productivo, etcétera, ¿no? Tenemos que mirar, oye, si es menos productivo, no importa, si realmente es lo que la gente necesita, ¿no? Si es menos eficiente, pues mala suerte, ¿no? Quiero decir que nuestro objetivo no es producir, crecer, no, tiene que ser todo lo contrario. Y por eso que decimos que esto es irreconciliable, ¿no? Entonces, no hay una definición para decir qué es el buen vivir, qué es la vida en el centro. Yo creo que es ir aprendiendo que cada acto que hagamos, cada acción, cada política, cada cosa que le exijamos a los gobiernos, tiene que tener esta mirada, ¿no? Y esto
es un proceso seguramente largo, ¿no? Porque además, antes ya hablé del conocimiento situado, la situación de los entornos de cada uno es muy diferente, ¿no? Y por tanto hay que ir pensando en el entorno de cada ciudad, a ver, las ciudades ya están hechas, las ciudades no las vamos a tirar abajo para construir otras, ¿no? Ahora, dentro de lo que se pueda, bueno, pues organiza las áreas verdes que puedas, organiza el transporte, organiza lo que puedas, ¿no? Por ejemplo, el otro día leí un artículo de unos amigos de Santiago sobre cuando se dio orden de confinamiento, ¿no? Por ejemplo, en varias comunas de Santiago fue obligatorio, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? En todos los países han ido haciendo pues como han querido, pero en general confinamiento. Y entonces, ahí en el artículo se planteaba, ¿tú has tenido en cuenta a las personas? A todas, o has tenido en cuenta de clase media hacia arriba, ¿no? Que un confinamiento, que es un privilegio para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, tengo una casa amplia, sin problemas, no hay niños, no hay, tenemos alimentos, ¿no? Tenemos medios para comunicarnos, etc. Bueno, pues hay muchas comunas en Santiago que se lo están pasando fatal. Bueno, hablo de Santiago porque es el artículo que leí, pero esto podemos generalizarlo a todo el mundo. Como el confinamiento de personas donde ya están en desempleo, ya no tienen recursos, ya seguramente están faltos de alimentos, viven 10 personas en 40 metros cuadrados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si tú conoces tu territorio, no puedes hacer una política así, brutal, ¿no? Para todos iguales. Y si la vas a hacer por realmente necesidad sanitaria, bueno, pues aquellos lugares donde sabes que hay estos conflictos, tienes que colaborar. O llevas alimento, o arreglas algunos espacios diferentes, no sé, hay que pensarlo y hay que hacerlo. Pero si no, no estás teniendo en cuenta la vida en el centro, no estás teniendo en cuenta las personas realmente, ¿no? Y entonces así, yo creo que ahora, por ejemplo, ya están diciendo que hay que reactivar la economía, ¿no? Y por tanto, claro, como ya llevamos, según dónde, un mes, 2 meses, ¿no? Que no se produce, yo creo que las grandes empresas han seguido produciendo, o sea, estas están ganando más que nunca, ¿no? Pero el pequeño comercio, etcétera. Bueno, hay que empezar a reactivar la economía. Bueno, ya lo dije antes, seguramente de aquí a unos meses se irá reactivando y el PIB va a crecer, pero dejará un desastre en el camino, porque hoy no están puestas las caras, las mentes pensando las políticas para que sea realmente la vida de las personas lo prioritario, ¿no? Y si las empresas tienen que ganar menos, que ganen menos, tienen que pagar más impuestos, que paguen más impuestos, pero no podemos dejar a la gente tirada en el camino. Es tu obligación. O sea, la vida en el centro significa eso. Cada vez que hagas, o sea, mira las cosas con esta otra mirada, ¿no? Primero están las personas. Y dejémonos del crecimiento, de la productividad y de todo esto, ¿no? Podemos producir más de algo y menos de otra cosa. Es decir, hay muchas producciones que no son necesarias, ¿no? Que podemos vivir de otra manera. Y por tanto, vamos a decrecer, vamos a salvar la naturaleza, que ahora ha respirado un poco en estos días, y vamos a crecer a lo mejor en muchos lugares, muchas políticas de, no sé, alimentación, de lo que haga falta, de otras maneras de producir, tal como explica Miriam, ¿no? Entonces, yo creo que este proceso es el que tenemos que ir incorporando y aprendiendo de comer, que es lo mismo que Capital Vida, ¿no? A ver, las que somos viejas, pues cuando éramos jóvenes y que estábamos en partidos de estos que llamábamos de izquierda, y que entonces ahí, claro, todos leíamos a Carlos Marx, y entonces la contradicción social fundamental era entre beneficios y salario, ¿no? O capital y proletariado, ¿no? Esta era la contradicción, porque claro, Carlos Marx yo creo que tiene ideas muy buenas, pero está centrado en el mercado, ¿no? Era lo que él estaba viendo en ese momento, el sistema que surgía. Y por tanto, se centró ahí. Bueno, pero entonces esa era la gran contradicción. Claro, cuando ampliamos la mirada y incorporamos todos los trabajos, ¿no? La vida no depende solo del salario. La vida depende del salario, de políticas públicas y
de todo el trabajo de cuidado. Entonces aquí, claro, ya no es el salario el que está contra el capital, ¿no? Es el capital versus la vida de gente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto es lo que decíamos antes, aquí optas, o sea, aquí todas las políticas de conciliación que nos han dado por la igualdad, esto no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido jugar dentro del mismo sistema, ¿no? A ver, eso no quiere decir que no vamos a pelear por derechos, que no vamos a pelear por mejores condiciones de vida dentro de este sistema, por supuesto que sí, pero tenemos que distinguir el corto plazo del medio plazo y del largo plazo, o sea, tenemos que hacer políticas que apunten siempre, ¿no?, a, digamos, a un cambio de sistema dentro del que podamos, o sea, vamos creando fórmulas, ¿no? Vamos creando fórmulas distintas de producción, alternativas de trabajo diferentes, y vamos a ir viendo, o gestión comunal de muchas cosas. Bueno, aquí en Chile, en las zonas rurales, se está haciendo ahora lo del agua potable rural, que se gestiona por la comunidad, y está funcionando. Dice, bueno, oye, pues no necesitamos las grandes empresas, ¿no?, para que nos gestionen las cosas. Entonces, bueno, pues es ir haciendo todas estas prácticas para ir creando redes de formas diferentes de producir, ¿no?, o de consumir. Bueno, no sé, más o menos eso. Solo añadir una preocupación. A mí me gusta más eso de que el conflicto, superar el conflicto capital-vida, que por veces esta idea de poner la vida en el centro, ahora tenemos unos riesgos de cooptación, en el sentido de que ahora todo con el tema de la seguridad y del control de las informaciones relacionados a lo de la pandemia, y que no sabemos muy bien en qué sentido van. Me refiero a eso de los controles por aparatos celulares, de dónde estamos, si tenemos fiebre, si no tenemos, que se puede crear una justificativa de que es por se ocupar de la vida, pero por el hecho de que son informaciones controladas por muy pocas personas, no personas, solamente por empresas, nos colocan en una situación muy, muy compleja. Entonces, este tema de la seguridad, del control de la información, de nuestros datos, yo creo que es una cosa que necesitamos trabajar más en esta relación entre conflicto capital-vida. Y por eso en ese sentido hablaba mucho de la importancia de constituirnos siempre como sujetos políticos muy fuertes, incidiendo y creando posibilidades de decidir colectivamente sobre lo que es fundamental y no que es no fundamental, sino que es necesario, donde se aportan los recursos que tenemos de tiempo, energía y tal, y cómo vamos, de hecho, por el proceso todo que ustedes han vivido y de formación feminista, que cuando fueron para el confronto en las calles y han renomeado plaza pasar a llamar una plaza de dignidad, ocupar un territorio. Entonces ahí ya logramos decidir, a tener posibilidad de decidir sobre lo que es fundamental en la vida, con mucho más posibilidad de que cuando estamos así inmersas en esta cultura patriarcal y súper controlada. Sí, finalmente desde lo que ustedes plantean, o sea, las diferencias entre el sistema que habitamos hoy día y la economía feminista es abismante, o sea, de verdad, las condiciones donde definitivamente no se pueden llevar a cabo las cuarentenas, donde no se pueden llevar a cabo las medidas sanitarias, ¿verdad?, como corresponde, desde lugares donde no hay agua, ¿verdad?, a lugares donde no hay espacio para convivir, ¿verdad?, donde hay hacinamiento, etc. Antes de pasar a la siguiente temática que me gustaría plantearles, quiero saludar a la organización Viento Sur, organización aliada, ¿verdad?, de la marcha aquí en Chile,
a la organización, a la autoorganización de resistencia y recuperación popular ARP. También nos llegan saludos desde San Cristóbal en Chiapas, nos llegan saludos desde Petorca, desde Curaco de Vélez, y también un saludo muy cariñoso a la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos. Cristina Miriam, otro tema que nos gustaría abordar, articulado, ¿verdad?, con lo que estamos dialogando, es más allá, digamos, de las experiencias puntuales, ¿verdad?, de cooperativismo, de agroecología, ¿verdad?, de intercambio de semillas, etcétera. ¿Cómo podríamos pensar un poco los cambios en términos de economía a nivel estructural, en términos de economía feminista a nivel estructural? Que es algo que se está abordando hoy en día, por ejemplo, bastante fuerte dentro de la Marcha Mundial de Mujeres. Esto contextualizado a la crisis actual, tanto al estallido social que tenemos en Chile, bueno, y a los distintos estallidos en Latinoamérica, y a la crisis sanitaria, a la pandemia, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la economía feminista de esto? Y en el fondo, ¿cómo podemos pensar estrategias a largo plazo? Estrategias y cambios estructurales. A ver, empezando por la pandemia, que es más fácil. Bueno, todas sabemos que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional, ¿no? Que yo pensé que, bueno, que después del golpe de Estado chileno ya otra cosa así tan dura no me iba a tocar vivir. Y que está poniendo, o sea, ha visibilizado absolutamente lo que estaba planteando la economía feminista, ¿no? Toda la vulnerabilidad y toda la fragilidad de nuestras vidas y de nuestros sistemas, ¿no? Yo creo que esto lo ha hecho visible y por tanto, bueno, ha salido a la luz, ¿no? Todo este planteamiento. Y yo creo que ha quedado bastante claro que el sistema no está por la vida, tal como decíamos, ¿no? Ya que se ha visto cómo están de mal distribuidos los recursos, cómo se ha mostrado, pues, bueno, en Chile más que yo creo que en otros países de América Latina, ¿no? La privatización de la sanidad, de todo. Y por tanto, bueno, pues que ahora algunos sectores hablan ya, no, la vida es primero, la vida de la gente es primero. Yo creo que eso no es verdad, porque nunca ha sido primero, ¿no? Y esto lo muestra nuestra organización social, ¿no? Y entonces, yo diría aquí que la crisis no es culpa del virus. La crisis es responsabilidad de una organización neoliberal que no tiene por principio cuidar a su población, ¿no? Por tanto, estamos desprotegidos, los recursos están distribuidos de manera absolutamente desigual. Y esto de que se dice, la vida es lo primero, pues bueno, ahora ya empiezan a surgir ya políticas que están diciendo lo primero es recuperar la economía, ¿no? Incluso se dice, porque si la economía no se recupera, eso puede costar más vidas que el virus, ¿no? Por tanto, ¿no? Dejémoslo, ¿no? Y bueno, Judith Butler le leí un artículo donde decía, el virus no discrimina, ¿no? Pero los humanos sí. Es decir, humanas y humanos discriminamos y por eso es que los efectos del virus son tan desiguales, ¿no? No es el virus el que discrimina. Por tanto, los efectos sabemos que son, bueno, ya no hace falta que cada una los estamos viviendo, ¿no? Y entonces lo que sí me gustaría insistir, en que esto que llamamos crisis, que bueno, la crisis económica ya la estamos viendo por esta mala organización y porque no importa la gente, oye, la gente va quedando en paro, bueno, la gente ya se apañará, no se apañará, están muertos de hambre, ¿no? Y claro, aquí se está planteando, yo creo que el tema que tenemos ahora más directo es cómo los estados ahora tienen un poder gigantesco, ¿no? Cómo
se nos han reducido los derechos y las libertades. ¿Cómo hemos aceptado? A lo mejor no teníamos otra posibilidad, ¿no? No lo sé, pero ¿cómo hemos aceptado o hemos entregado parte de nuestros derechos a los estados, ¿no? Es como una especie, como decía María Galindo, una dictadura mundial, ¿no? Policíaca y militar. O sea, esto del confinamiento nos ha quitado muchas posibilidades. De hecho, sobre todo en Chile lo vimos muy claro, ¿no? Porque paró el estallido social, ¿no? O sea, rebajó enero y febrero, pero en febrero ya se decía marzo ya viene, ¿no? Y claro, llegó junto con el virus, ¿no? Y por tanto, aquí estamos, bueno, pues estas normas, digamos, pues nos han posibilitado cualquier acción, ¿no? Cualquier acción social y sobre todo incluso en puntos de reunión, ¿no? Porque además, como decía Miriam, tampoco te atreves a hacer una reunión así, muchas reuniones por estos medios, ¿no? Porque se entera todo el mundo de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que los estados se están aprovechando más allá, según cada país, más allá de lo necesario, ¿no? O sea, que las medidas restrictivas pueden llegar a ser abusos, ¿no? de cortes de libertad y como no sabemos, porque la incertidumbre es enorme de esto, cómo va a acabar, cuándo va a acabar, cómo van a ser, ¿no? Las posibilidades de vuelta, o vamos a vivir con este virus para siempre, unos meses dentro, unos meses fuera, o qué va a pasar, no sabemos, ¿no? Y entonces, claro, aquí yo creo que tendríamos que, a mí me cuesta hablar de estructuras a largo plazo, ¿no? Me cuesta porque es como volver a los modelos, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que plantear cuáles son los principios, o sea, para crear una nueva sociedad diferente, ¿no? ¿Cuáles son los principios que tenemos que mantener, hombres y mujeres y todas, ¿no? Y a partir de aquí ir creando, pero es que no, grandes estructuras me cuesta mucho. Por ejemplo, yo en el papel podría decir, bueno, se acaban pues, todas las energías que son contaminantes, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con las energías no contaminantes y renovables, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que todavía no funcionan. Bueno, porque sí que tendríamos que ir, un principio sería la descentralización, ¿no? De todo, ¿no? Para evitar los grandes monopolios, ¿no? Vamos a descentralizarlo. Bien, pero eso yo lo puedo decir como un principio. Ahora la práctica no es fácil y por tanto tengo que ir cada vez, ¿qué empresas necesitan ser enormes? ¿Hay alguna o no? O las que son grandes son las que no nos interesan, como la producción de automóviles, como la producción de... ¿no? Bueno, yo creo que es un tema complejísimo y por tanto yo diría, bueno, vamos discutiendo alguna serie de principios y los que veamos más claros y vamos poniendo en marcha lo que podamos, ¿no? Porque si no, crear así como grandes modelos me cuesta mucho, ¿no? Ya jugamos con los modelos y no... Lo que sí yo creo que ahora, yendo ya a una preocupación muy a corto plazo, ¿no? Bueno, no sé si es corto plazo, pero yo creo que el sistema sí que está, no digo que va a caer, ¿no? Ni que esté en grave situación, ¿no? Porque tiene todavía mucha fuerza y mucho poder detrás de esto. Pero hay un movimiento, ¿no? Entonces, seguramente hay dentro de esto algunas posibilidades de poder pensar más, poder crear más, poder investigar más, poder, cómo nos asociamos, por ejemplo, cómo volvemos a comunicarnos, cómo volvemos a efectuar, no sé, trabajos organizados y de solidaridad, cómo podemos, bueno, reorganizarnos dentro de lo que se está viviendo, ¿no? Para poder ir actuando dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esto es una labor ya sumamente importante, ¿no?
cómo nos reorganizamos, ¿no? Sabiendo que las condiciones serán otras, ¿no? Y por tanto, reorganizamos y actuamos, ¿no? Bueno, estas son mis preocupaciones actuales. Pero yo creo que entre los conflictos que hay y las ideas distintas que tenemos, que no son las que están en conflicto con el sistema, puede quedar un espacio, ¿no? Y aquí tenemos que actuar, reorganizarnos, actuar y ver hasta dónde podemos avanzar un poquito más, ¿no? Bueno, yo llegaría a la Asamblea del Pueblo con unas propuestas. No sé cómo, no sé cómo la Asamblea del Pueblo va a tener lugar. Pero, bueno, por ejemplo, mis propuestas. Yo creo que no deberíamos separar lo que son acciones de emergencia y estructurales. Las acciones de emergencia son estructurales, porque si no, no vamos a relacionarnos, a lidiar con los problemas de manera que toque a todas las personas y pensar en una, sí, en el conjunto de gente y no en algunas personas en separado. Y ahí entonces en ese sentido una idea que yo pienso es que hay sectores que sabemos que son incompatibles con la lógica del mercado, como es la salud, por ejemplo. Es imposible pensar que la salud puede se estructurar con estas lógicas de eficacia, eficiencia y no sé qué, y que pueda ser un sistema que dé ganancias positivas. Es imposible eso. Entonces, lo sabemos. Entonces, desprivatizar la salud total. Y siendo que sea compartida por el Estado, por la comunidad, yo no sé, ya es parte de la tercera, cuarta, quinta asamblea, pero desprivatizar totalmente el sistema de salud y ahí hay muchos otros como el sistema de suministro de agua y otras cosas. La otra idea, los sistemas fiscales son totalmente injustos. Acá en Brasil, las ganancias no pagan impuestos, los agrotóxicos no pagan impuestos. Las grandes fortunas en la Constitución de 88, en 1988, definimos que íbamos a tener tajación de las grandes fortunas y no caminamos nada se fue resuelto. Entonces, cambiar el sistema fiscal para poder tener recursos, incluso que fueron recursos acumulados por sectores económicos con deudas históricas, deudas ambientales, deudas hacia las mujeres y tal. Y entonces es una justicia histórica intentar repararla al mínimo y para tener justamente recursos para hacer todas las transiciones económicas que necesitamos hacer. Y el otro tema es una reforma agraria, una reforma urbana urgente, porque hay que reocupar los territorios de otras maneras. Por ejemplo, acá como tenemos noticias del Reino Unido, pero acá en São Paulo está pasando lo mismo, de los choferes de bus serem muy atingidos por el COVID y incluso varios conductores estarem falleciendo por la pandemia, porque los buses son llenos de gente y tal. Entonces, bueno, para relacionar con este problema emergencial, tenemos que volver a hablar de no transporte, que no necesitamos no transportar tanto, de esta manera que la ciudad se organiza, que la gente vive en la periferia, trabaja en un otro sitio, va a comprar comida en un hipermercado que es en otro sitio y que todo está disperso y que nos torna muy más dependiente, ya no es posible. Y entonces tenemos que ocupar a los territorios de manera diferente en la ciudad. Y sí, yo creo que podemos destruir una parte de las ciudades y favorecer a la gente que quiera volver al campo, volverlo en condiciones buenas de producir su comida para la gente del entorno, cambiar totalmente la manera de producir alimento y de distribuirlo. Bueno, no sé qué va a pasar después en la asamblea, pero son algunas ideas. Como la carta al viejito de Pascua. Sí, no, son excelentes propuestas, sí. Ahora, claro, tenemos que ir articulando esas ideas, esas propuestas, esas alternativas, esas experiencias también.
Antes, ¿sí? ¿Querías decir algo, Cristina? No, sí, no, solo quería decir, a ver, es que yo creo que la palabra cambio estructural la entendemos de manera distinta, porque, claro, para mí ya es un cambio mucho más profundo, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo puedo cambiar el sistema fiscal. Hay países que tienen un sistema fiscal muchísimo más redistributivo, ¿no? Como los países nórdicos, por ejemplo, que la sanidad es toda pública, ¿no? Bueno, etcétera. O sea, que tienen todo esto que aquí no tenemos, ¿no? Y sin embargo siguen siendo países bastante capitalistas, bastante patriarcales, porque en el fondo explotan a otros que no están dentro de sus fronteras, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que hay cambios de estos que se pueden hacer, pero que se mantiene la estructura, ¿no? Entonces, a mí me parece que son cambios importantísimos los que han nombrado, ¿no? Pero, bueno, que pueden favorecer a lo mejor, pero no necesariamente nos cambian el sistema, ¿no? Pero bueno, era una acotación nomás. En todo caso, se requiere harto poder para hacer una reforma agraria, por ejemplo. Bueno, que en Chile se intentó, ¿no? En la época de la Unidad Popular, y pasó lo que pasó, ¿no? O sea que el resultado fue terrible. O sea, a ver, no, la reforma agraria está bien hecha, el problema fue que llegaron los militares, ¿no? Bueno. Compañeras, antes de finalizar, quisiéramos plantear algunas inquietudes de las personas que nos están mirando. Nos han llegado muchísimas preguntas, muchísimos saludos, pero es imposible que podamos hacerlos todos a través de esta plataforma. Sí, se los vamos a hacer llegar tanto a Miriam como a Cristina, ¿sí? Les vamos a hacer llegar todas las inquietudes y las reflexiones que han salido de esta experiencia. Y bueno, antes de pasar a algunas preguntas que rescatamos, los últimos saludos van para las compañeras que nos están mirando desde la población La Bandera, para Alejandra Laprea de la Araña Feminista en Venezuela, que también nos está viendo, para la red de mujeres TAFI, para el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Y bueno, les voy a plantear las preguntas. Tengo 3 preguntitas, se las voy a plantear juntas. Ustedes evalúen, ¿verdad?, cuál sienten que tiene más pertinencia con el tema que ustedes quieran abordar o que manejen más. Si pueden ir tomando apuntes para plantearle las 3 preguntas juntas y después ustedes las van desarrollando. Primero, ¿de qué manera creen que podemos aportar como ciudadanos, ciudadanas urbanos, ¿verdad?, para quienes vivimos en la ciudad, con respecto al cuidado de las semillas y la soberanía de la naturaleza y los territorios? Segundo, ¿cómo se desarrolla la discusión sobre la prostitución desde la economía feminista? ¿Cómo se ha abordado este tema? Y dentro de la economía capitalista, bueno, se relega, ¿verdad?, a los países tercermundistas a la extracción de materia prima hasta el día de hoy, condenándolos a la pobreza dentro de la lógica de la economía de mercado. Esto tiene relación directa, ¿verdad?, con el colonialismo. Entonces la pregunta es, desde el feminismo decolonial, ¿qué soluciones surgen para solucionar esta problemática? A ver, la primera pregunta yo creo que va para Miriam. Contestamos las 3 de una vez y ya cerramos eso, ¿sí? Dale, de acuerdo. Bien. Tá. ¿Empiezo yo? A ver, yo de la primera no sé nada, ¿no? O sea, cada uno sabe lo que sabe, ¿no? Nunca me he incorporado al tema sobre todo el tema de
la semilla. Lo único que he aprendido es cuando he ido a Brasil con Miriam, Nalu, etcétera, que he podido escuchar a las mujeres que trabajan ahí en las cooperativas y lo que hacen, ¿no? Pero no me atrevo a formular nada. Respecto a la segunda, dentro del feminismo, porque el tema, sí, el feminismo en general, yo creo que es un debate que se arrastra hace tiempo y que hay posturas muy encontradas, ¿no? Mi experiencia es que había un sector muy importante del feminismo, llamemos institucional, que era lo que se llamaba abolicionista, ¿no? Es decir, absolutamente de acuerdo en que había que abolir la prostitución, ¿no? Y en cambio, el movimiento feminista, pero claro, esto es difícil de decir porque el movimiento es todo también, ¿no? Entonces, el movimiento más institucional, por poner algún nombre. Pero después había todo otro sector que no es que estuvieran, no sé, no era, ay, vamos a mantenerla, no. Era sencillamente que el problema, decían, pues las mujeres, si son prostitutas o las personas que ejercen este trabajo, en general, es porque no han tenido otra posibilidad de trabajo. Y había muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo datos de España de ver cuántas mujeres había en las cárceles y cuántos hombres había en las cárceles por delincuencia, por robo. Mujeres casi no había, ¿no? Porque en el fondo, antes de robar, preferían ejercer la prostitución para mantenerse con sus hijos, ¿no? O sea, había, bueno, la gente que trabajaba el tema tenía muchísimos datos y ejemplos donde ellas, la gran mayoría de las mujeres prostitutas, para ellas era un trabajo, y es un trabajo. Y entonces incluso podríamos hablarlo como trabajo de cuidados, ¿no? Que este sería otro tema para discutir, ¿no? Y es un trabajo remunerado. Y por tanto, escuchando en general a muchísimas prostitutas, claro, aquí, ellas decían, pues bueno, era un trabajo, entonces la lucha de un sector importante del feminismo estaba por conseguir los derechos de estas mujeres, es decir, si era un trabajo, que fuera un trabajo legalizado y con todos los derechos de cualquier trabajador, ¿no? Y por tanto, entonces aquí estaban como las dos posiciones, ¿no? Es decir, por un lado, es un trabajo y mientras las mujeres no tengan otras posibilidades, van a ejercer este trabajo y ellas lo eligen así, lo deciden, o sea, toman esta decisión. Por tanto, hay que respetárselas y hay que ayudar a que consigan todos los derechos de, bueno, pues de cualquier trabajo de mercado, ¿no? Y después había el sector absolutamente abolicionista, ningún derecho, hay que abolir la prostitución, etc. Esto, incluso las personas que defendían los derechos, pues claro, también habían discutido con asociaciones de mujeres trabajadoras del sexo, decían que lo que necesitaban era apoyo para organizarse como cooperativas, tener sus lugares propios, etcétera. O sea, lo que estaban todos de acuerdo es que no podían depender, ¿no?, de un señor que, bueno, que toma distintos nombres según los países, ¿no? Y por supuesto que la trata de blancas y todo el comercio, esto ya era otra cosa. Este problema todo el mundo está en desacuerdo, ¿no? O sea, hay que abolir eso. Pero el tema de la prostitución misma es donde estaba el conflicto, ¿no? Y bueno, y algunas ya se habían organizado en cooperativas, etcétera, es decir, hacerlo las mejores condiciones laborales posibles, ¿no? Era la discusión, ¿no? Y se llevó incluso leyes para tener los derechos necesarios, etcétera. Bueno, yo creo que este debate continúa, los países con distinta fuerza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y bueno, y después del feminismo decolonial, yo la verdad es que he tenido contacto he estado en foros, ¿no?, con
con mujeres que elaboran el feminismo decolonial, he leído, ¿no?, lo que hacen del feminismo decolonial, pero tampoco me atrevo a hablar en nombre del feminismo decolonial, ¿no? Me parece que están haciendo cosas interesantes, y por ejemplo, sobre el extractivismo y todo, no sé, más o menos lo que planteaba la pregunta, por supuesto que están absolutamente en contra, porque ellas aquí lo que han planteado es, o sea, cómo, bueno, la interseccionalidad, que ahora también está en debate, ¿no? O sea, entre las distintas categorías de desigualdad, ¿no? La raza, la clase, el sexo, etcétera. La interseccionalidad también hay duda, o sea, de cómo confluyen estas categorías, ¿no?, simultáneamente. Pero en general tampoco confluyen simultáneamente, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos, digamos, lo del lenguaje que antes dije, crea realidad, ya tenemos. Por ejemplo, la idea esta de que si yo hablo de hombres y mujeres, en general, en el mundo blanco la gente piensa en mujeres y hombres blancos, ¿no? Si yo hablo de negros, van a pensar en hombres negros, ¿no? Entonces, una mujer negra siempre va a quedar oculta, ¿no? Porque blancos vamos a pensar hombres y mujeres blancas, negros vamos a pensar en hombres negros, y entonces una mujer negra no queda categorizada. O sea, las categorías no son neutras. Y por tanto, estas categorías, cuando digo las ponemos todas al mismo tiempo y como mezclamos, esto tampoco funciona. O sea, no es así, ¿no? Entonces hay que mirar más bien las líneas de opresión de cada una, ¿no? Entonces aquí hay todo un debate, ¿no? Ahora, claro, hay muchísimas mujeres que hacen el feminismo decolonial, que son de grupos, de pueblos originarios, y que muchos están en contacto con la tierra, ¿no? Que defienden, por supuesto, la tierra porque era su sustento. Y entonces, por supuesto, que están aquí en contra de todo lo que significa la utilización del territorio para las empresas, el extractivismo, todo. Están en estas luchas, ellas están, ¿no? O sea, que aquí son luchas de pueblos originarios donde están hombres y mujeres, ¿no? Y ellas además, pues, tienen su parte, ¿no? Como decía Miriam, yo creo que aquí es el tema este de las categorías de desigualdad, que a veces toma más fuerza una, a veces toma más fuerza otra, ¿no? Pero es lo que sé, ¿no? No me atrevo a hablar en nombre de, ¿no? Bueno, nosotras que vivimos en la ciudad, la experiencia que tenemos es de estar en conjunto con las agricultoras, construyendo maneras de distribuir la comida que ellas producen a la gente trabajadora en la ciudad de una forma más compartida y democráticamente decidida entre nosotras como un colectivo. Entonces, esa es la idea un poco de cuando se habla de descentrar el mercado. De nuestro punto de vista, la idea es anidar el mercado en relaciones sociales y que entonces podemos tener ellos mercados más circunscritos y que la gente que participa en ello puede decidir las reglas de comercialización. Y en ese sentido, la gente que vive en la ciudad tiene que estar abierta a la experiencia, por ejemplo, de aceptar comer la comida que es del tiempo, de la época, no sé cómo se dice en castellano. No que vamos a comer tomate todos los días porque queremos comer tomate, pero si no hay tomate en esta época del año, no vamos a hacer que la agricultura les ponga agrotóxico para tener tomate en una época que no es la época que normalmente se da. Y también aceptar que no sea con las formas o las maneras que también el mercado impuso como lo que es el bueno es bello y tal. Entonces, que entienda un poco cómo son producidos y qué comida buena se hay. Y hay todo un debate también en torno a los precios, cómo se definen los precios. A nosotras nos gustaría mucho que pudiéramos tener criterios otros
acordados entre nosotras sobre cuáles son los precios que permiten a que las mujeres agricultoras tengan una remuneración digna por su trabajo y que también estos productos lleguen a la gente trabajadora de la ciudad y que no en una lógica de que la gente que tenga plata, que en las ciudades, que es la que pueda acceder a la mejor comida como unos nichos de productos orgánicos, porque justamente la idea es que como la gente trabajadora puede comer mejor, porque incluso una de las situaciones que estamos viviendo ahora es que están aquí en Brasil, por ejemplo, responsabilizando a la gente por sus vulnerabilidades, por sus enfermedades preexistentes, como si fuera una cuestión de una elección individual de cada persona y no de las condiciones sociales en que la persona vive y todo este proceso de empujarlas a una comida malsana y tal. Entonces, y ahí cuando uno está inmerso en esta posibilidad de construir una forma diferente de distribuir el alimento, entonces también está contribuyendo a procesos de guarda de semillas, de selección de semillas, de intercambio, porque aún, por ejemplo, se va compartiendo lo que el más interesante es una variedad que puede estar sin afectarse a lo largo del tiempo. Y bueno, y así se va definiendo colectivamente incluso qué procesos de selección y guardia y intercambio de semillas se hace. Pero también siendo parte de las luchas políticas, por ejemplo, de atacar al poder de las transnacionales en el control de las semillas. En nuestros países de América Latina, en todos, tuvo una época que ellos intentaron empujar a leyes de semillas que disminuían mucho la autonomía de las agricultoras. Entonces, si nosotros, la gente que vive en la ciudad, comprende lo que está en juego en situaciones como esa y se pone de aliados, también es una manifestación, una forma importante. Por el tema de la prostitución, en la marcha también somos atravesadas por el mismo debate del conjunto del movimiento feminista, pero nosotros acá en Brasil, yo creo que sí puedo decir así, o por lo menos mi opinión personal, es que justamente mirando desde la economía feminista, cómo los mercados intentan organizar nuestras vidas y nuestras relaciones, me cuesta mucho pensar que las relaciones interpersonales de tanta intimidad pueden ser reguladas por juegos de mercado. Y de mi punto de vista, siempre están atravesadas por desigualdades. Entonces aquí, por ejemplo, en Brasil ahora se están hablando que con la pandemia se está desarrollando un negocio, no sé si dice así, un negocio de como eso del porno por video, de que hacen cosas por video y tal. Pero ¿cuántas mujeres en situación de prostitución tienen acceso a internet, de computador y no sé qué para hacer este camino? Lo que nosotros estamos viviendo es mujeres que están en situación de prostitución y en una situación muy lastimosa y muy así como estigmatizadas por la sociedad y tratadas así de una manera muy como si fueran las últimas a recibir la asistencia social. Entonces, yo creo que el reto es cómo condenar a la institución prostitución, así como condenamos la institución maternidad patriarcal y todos esos sistemas que mercantilizan a partir de una mirada patriarcal, sin estigmatizar y reconociendo a las mujeres en situación de prostitución como sujetas de su vida y creando las posibilidades para que ellas puedan afirmarse o que es una vida buena y una vida digna también. El otro tema de la división internacional del trabajo y del colonialismo, yo creo que cuando Cristina hablaba antes de que cómo algunos países del norte pueden lograr tener unas situaciones de más igualdad porque explotan
a personas, a países del sur, pero también personas que se van a vivir allá y se ocupan de todas las tareas de cuidado y de todos los servicios, la parte sucia de los servicios, lo que es externalizado, habla mucho de que que no es posible que una sola experiencia resulte en el sentido, en el horizonte de transformación que queremos. Así, el hecho así, de mi punto de vista, lo que yo pienso es intentar hacer las experiencias, y yo estoy muy enfocada en cosas muy concretas, en territorios muy en concreto, pero sabiendo que la única posibilidad que ellos tienen de vivir y ir enfrentando contradicción a contradicción es si logramos tener muchas experiencias y que esas estén conectadas y que vamos como que ampliando los territorios libres de estas situaciones de opresión y desigualdad, incluso atravesando fronteras y construyendo este movimiento internacional de lo cual somos parte. Muchas gracias a ambas. Ya vamos cerrando esta primera sesión de este encuentro de economía feminista. Quiero mandarle el último saludo a la coordinadora feminista de Punta Arenas, que también nos está viendo. Quiero agradecer en primera instancia a nuestras invitadas, a Cristina Carrasco, a Miriam Nobre. Cristina está en Chiloé en este momento, Miriam está en Brasil. A pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, estuvieron a disposición para compartir con nosotras hoy día. Nos sentimos profundamente agradecidas, las admiramos mucho. También profundamente agradecidas de que nos esté acompañando Paulina Cortés, nuestra intérprete de lengua de señas. Y quisiera comentarles que esta sesión va a quedar grabada, que la vamos a compartir posteriormente por nuestras redes sociales, que nos volvemos la próxima semana, porque esta es la primera de 3 sesiones de esta actividad, que es nuestro semillero de alternativas feministas para el buen vivir. Así es que nos encontramos el próximo martes 5 de mayo, ¿sí? Unos días después del Día de las Trabajadoras, de los Trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, a propósito de eso, nuestra próxima sesión es sobre mujeres y trabajos, ¿sí? Nos va a acompañar en esa sesión Andrea Sato, de Fundación Sol, y también Nacila Mode, de Microsesiones Negras, para que abordemos también el tema del trabajo migratorio. ¿Ya? Así que quedan todos, todas, todes cordialmente invitados para encontrarnos nuevamente. Nos pasamos bastante del tiempo que teníamos pensado, pero bueno, este tema podríamos seguirlo dialogando y discutiendo, ¿verdad? Por mucho más tiempo. Pero se están generando muchas de estas instancias, ¿verdad? Es importante que estemos atentos, atentas, que podamos participar en ellas y que podamos ir articulando tanto las reflexiones como la experiencia al respecto. Eso, nos vemos, que estén muy bien. Oye, pues nada, agradecer sobre todo a la marcha que haya organizado estos seminarios, ¿no? Que me parece que rompen un poco la rutina de las cuarentenas y al menos, pues mira, la ventaja que tiene esto es que nos podemos comunicar y podemos seguir conversando, ¿no? Y agradecer a toda la gente que ha estado ahí escuchándonos un par de horas, o sea que realmente, pues muchísimas gracias por todos los saludos y por la atención que nos han brindado, ¿no? Pues hasta otra. Resistimos para viver e marchamos para transformar. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Tu micrófono está apagado, Miriam. Resistimos para viver, marchamos para transformar. Así es, resistimos para vivir, marchamos para transformar. Un abrazo, compañeras. Muy bien. Abrazo de cuarentena, ¿eh? Así lejos.